cuarentena, Thunder y el culiao. Doctor Mota y Niño Pop, Thunder y el culiao. Thunder, Thunder, Thunder en cuarentena. Thunder, 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 Thunder en cuarentena. Viene de Jamaica a contarnos todos sus secretos de cómo cultivar la macoña. Todo lo que tenés que saber para poder armarte uno y que te haga viajar a Japón. Hizo el doctorado con la familia Marley, que lo pone al top de la sabiduría argentina. Sin más preámbulos, con todos ustedes, el Doctor Mota. Bueno, estamos en el segundo bloque de Thunder en cuarentena. Estamos acá en presencia nuevamente de los jueves del Doctor Mota. Un aplauso, doctor, bienvenido. Hoy tenemos invitados. Buenas, buenas. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo anda, Mota? Vamos a darle un fuerte aplauso a Facu, que está en representación de la Asociación Civil Cogollo del Oeste. Bienvenido, Facu. Buenas. Gracias, compa. ¡Hola, Facu! Bueno, les contábamos, bueno, fuera del aire estábamos hablando un poquito que los Cogollos del Oeste es una asociación civil que están haciendo un montón de cosas, tiene un montón de seguidores en Instagram. Estuvo Juanpi el otro día con Martín Alonso ahí en cabeza de micrófono, difundiendo un poco el proyecto, y la verdad que estamos así varias semanas tratando de ubicarlos, y entre seca y seca nos desconectamos un poco, pero hoy finalmente logramos dar con Facu, que nos va a contar un poco de qué se trata, cómo arrancó este proyecto, de dónde son, cómo surge. La verdad que tenemos una bocha de preguntas, así que nada, gracias Facu por estar esta noche de trasnoche en Thunder en cuarentena junto al Doctor Mota. Muchas gracias, chicos, por la invitación. Un gusto estar acá. Me encanta estar este horario distendido, haciendo el digestivo del previo de la cama. Sí. Así que charlar un poquito y así distendido está bueno. Bueno, sí, Cogollo del Oeste es hoy en día una asociación civil que estaba muy metida en la lucha por una regulación y todo lo que eso conlleva, y todo lo que es el desmenuzamiento de ese gran movimiento canábico argentino que tenemos. Arrancó como un pequeño grupo ubicado en la zona oeste de la ciudad, y la primer periferia del Gran Buenos Aires. Éramos más o menos de ahí el grupo. Arrancó como un pequeño grupo de contención en el contexto en el que estaban surgiendo un montón de organizaciones, en el momento en el que también la marcha estaba creciendo un montón. Fue justo en el momento en que la Marcha Mundial de la Marihuana pasó a ser una marcha propiamente dicha, que salía de Plaza de Mayo hacia el Congreso. Entonces, bueno, se empezó a generar una movida muy interesante, que también vino sumada así como creció el cultivo y la cultura canábica, también crecieron los allanamientos y la represión. O sea, lo que sucedía antes como era algo mucho más tapado, más tabú, por ahí uno no se enteraba tanto de lo que sucedía con temas judiciales, pero cuando esto empieza a crecer también la violencia institucional, la represión, y ahí fue donde generamos este espacio, que bueno, después se convirtió en un grupo de trabajo, y allá por el 2014 tuvimos nuestro primer taller, nuestro primer evento como organización, que bueno, ahí abrió las puertas de todo lo que se puede hacer como un colectivo, digamos. No deja de ser una ONG, una asociación civil que tiene un objetivo. En nuestro caso es un objetivo canábico, que afortunadamente desde agosto del 2017 está reconocido como objetivo canábico. La palabra cannabis figura en nuestro objeto como asociación civil, reconocido por la Inspección General de Justicia.
Así que de alguna manera nos toca vivir una situación bizarra porque estamos hablando de algo que es ilegal, pero nuestra organización es legal. Y hablar de esto es legal, pero también por ahí hablar fuera de eso es ilegal por el tema de la apología. Digamos, es una maraña que tiene que ver con la prohibición y todas las leyes arcaicas que todavía no se modifican, bueno, esto es una de las maneras de poner en evidencia que el Estado nos reconozca como actor partícipe de lo que es la discusión y tener todo el espacio que hemos tenido. La verdad que está bueno y de alguna manera se marca un poco la cancha. No solo nuestra organización, sino un montón de organizaciones que hoy en día hay más de 50 en todo el país, de alguna manera encarando esta lucha. Bueno, genera esto, que haya cada vez más legitimidad a la hora de militar por la planta sagrada, como decían antes. Hay muchas organizaciones que ya tienen su personería jurídica y bueno, estamos ahí de a poco cambiando este paradigma que está bueno. Así que, y hoy en día, como hablábamos un poquito antes, nuestra organización tiene una sede, tenemos nuestra sede propia en Caballito, es una sede que tiene las puertas abiertas. Ahora estamos en tema de pandemia y cuarentena, pero es una organización 100% legal que tiene su sede legal, donde brindamos talleres, tenemos un espacio donde nos reunimos, también es un espacio social para ir a compartir, en donde se pueden romper estas cuestiones o estas reglas y tabúes que nos venían rigiendo durante muchos años. Encontrarse en nuestro espacio, por dar un ejemplo, estar en nuestra sede y que venga una persona mayor y se encuentre con que venía a un taller de cultivo porque viene por un tema de una dolencia y se encuentra con otro grupo de personas mayores que a su vez se encuentran con pibes que cultivan y que fuman, y se arma esta familia así diversa y ensamblada que hace unos años atrás, cuando fue el debate medicinal, el debate de la ley medicinal, quisieron armar esta grieta, quisieron armar esta falsa dicotomía entre el recreativo y el medicinal, y en realidad la planta terminó uniendo a toda la población. Pasa que faltaba la información, pero hoy en día, fíjate que la tercera edad es uno de los componentes de la lucha por la regulación del cannabis que antes no estaba. Lo vimos demostrado el año pasado con la Expo Cannabis en la rural, que la cantidad de personas mayores buscando un alivio, buscando respuestas, buscando cannabis directamente. Sí. Entonces, fuimos transitando desde el momento en que éramos algo muy chiquitito, y ahora se están logrando un montón de cosas que antes las veíamos como algo impensado. ¿Han tenido momentos difíciles ahí en la sede o han vivido alguna situación no grata? Por supuesto, como en todos lados. De hecho, hoy hablábamos de eso, trabajar en un colectivo, tener una sede, ser muchas personas, trabajar con gente que viene afuera, te puede llevar a situaciones que pues, las cosas que nos han pasado, nos han enseñado a trabajar de una manera más ordenada hoy en día. Lo interesante de nuestro trabajo en la sede es que no solo tenemos una participación activa en el barrio, que estamos trabajando también con la comuna, que nos han invitado a participar en actividades también ahí en la zona, sino que también tenemos buena relación con con la vecindad, mucha gente que es vecina de nuestro espacio, que de repente abrieron una asociación canábica en la cuadra de su casa, se terminan acercando, siempre muy buena onda con la gente, y lo más gracioso y más bizarro de todo esto, hasta tenemos buena onda con la poli, que la poli ya conoce nuestra sede, que han pasado, saludan, ¿cómo te va? O te vienen y te consultan, che, no, porque tengo un familiar que tiene tal problema. Entonces, se está generando una situación bastante interesante, ya que invitar, digamos, directamente a un policía, invitarlo a que venga a un taller, está bueno. Sí, se están rompiendo todo lo que las cadenas.
Exactamente, y con todo lo que podemos pensar de manera personal y grupal, incluso con respecto a la institución de la policía y a todas las cosas que podemos llegar a decir, que tienen que ver, que están ligadas justamente con esto, con el tema de la violencia institucional, con el tema del manejo del narcotráfico y con todas estas cuestiones que involucran a la institución, que sucedan estas situaciones hace que de alguna manera por ahí el mismo policía se corra del chip, digamos, se saca un poco el chip y entra en esa faceta humana en la que te dice, no, mirá, y qué loco, ¿no? Que, no sé, por ahí un día tenés ahí al poli tomando un taller y aprendiendo a cultivar, que hay muchos que lo hacen. Sí, o aprendiendo a hacer aceite porque su abuela, su tía, su hermana tiene una dolencia y el tipo está aprendiendo a hacer aceite, que es medicina, en contra de por ahí su institución, su cabeza, sus leyes, todo. Está buenísimo esto de ir predicando un poco y abriendo cabezas, que es también un poco este espacio que brindamos los jueves en la radio, que es para acercar, ¿no? Para tirar barreras, para tirar tabúes, que hay un montón de profesionales que consumen cannabis, de medio, alto, bajo, alto rango, todo el mundo, y lo tenemos ahí en una ley como no se puede, una prohibición estúpida, como pasó hace muchos años con la ley seca con el alcohol. Yo creo que vos me contás que desde el 2014 están hasta hoy, yo creo que ha habido un avance enorme en lo que es la sociedad y cómo se está tratando cada vez más. Hoy salió una nota que en Santa Fe también está aprobando el autocultivo medicinal. Uno por ahí puede estar a favor o en contra, pero crearon un registro voluntario de usuarios, cultivadores terapéuticos y derivados. O sea, hay varias provincias que se están como, no sé, abriendo de la ley sería o adelantando a nivel provincial que el nacional, ¿no? Porque por ahí a nivel nacional siempre está la prohibición y a nivel provincial, incluso municipal, acá el municipio vecino de Hurlingham ya tiene un registro de cultivadores también y de medicinal. Así que, nada, yo creo que gracias también al trabajo de ustedes y el fruto se está cosechando por estos días. Falta mucho, ¿no? Todavía. Sí, obvio, falta un montón. Tenemos que recordar que la ley vigente que está por encima de todo es la ley de drogas. Sigue vigente y este año ya cumple 31 años. La ley de drogas en su artículo 5 pena todo lo que tiene que ver con el cultivo, comercialización y tenencia de estupefacientes. A su vez el artículo 14 pena la simple tenencia de estupefacientes. Esta es el famoso artículo de los perejiles que terminan comiéndose las horas en el calabozo por una tuca. Así que bueno, hay que comprender que hay una ley nacional que es la más fuerte. Esto lo podríamos por ahí contraponer o comparar un poco con lo que es el modelo que tienen en Estados Unidos, que existe una ley federal y a su vez cada estado tiene sus propias leyes con respecto a la marihuana. Hay estados que han regulado el cannabis de manera amplia, hay estados que han regulado el cannabis para uso medicinal, y así con distintos tipos de leyes que son estatales, pero teniendo en cuenta que es la que decimos siempre, vos adentro del estado, adentro de ese espacio, podés hacer lo que esa ley te rige, pero si te agarran los federales, fuiste. Y en Argentina lo que sucede es que no es un país tan federal como Estados Unidos, que tiene grandes, o sea, cada estado tiene mucho peso, mucho poder y mucha importancia. Argentina es un país centralista que le rige a través de las fuerzas federales un gran poder sobre por ahí una ley provincial. Tiene mucho, digamos, las fuerzas federales, en este caso la Policía Federal, tiene incidencia después de la última reforma que hicieron en el último año, tiene incidencia en delitos de narcotráfico. Entonces, a través de diversos mecanismos que adoptan las provincias, se puede, lo que terminan haciendo, puedo dar un ejemplo
que pasa en la provincia de Córdoba es la provincia que adhiere a la desfederalización de la ley de estupefacientes. Entonces lo que hace es generar un mecanismo propio que uno ahí lo puede manejar para el lado del bien o para el lado del mal, en este caso para el lado de la represión. Entonces es difícil una situación en la que que haya tanto, como se dice, las leyes provinciales o las ordenanzas municipales, por ahí no tienen tanta fuerza, pero sí ganan mucha legitimidad en la lucha. Eso es lo que quería destacar. Por ahí en las vías legales va a ser un poco más trabado, depende de la zona, depende del contexto, porque así como contás ahora que en Santa Fe que están armando lo que es el registro, en San Antonio Oeste, en la provincia de Río Negro, ya entregaron los primeros 40 y pico de registros para cultivo. Los certificados. Ya se está haciendo, ya se emitieron los certificados y esas personas ya están cultivando. Se está avanzando un montón, pero es tan compleja la situación con la ley de drogas y con todo el manejo que hay del narcotráfico como negocio en sí, que hace que sea también muy difícil de apreciar, dependiendo de dónde estás, si vas a estar más o menos tranca a la hora de cultivar. No sé si se entiende lo que quiero decir. Tenemos un municipio como el de San Antonio Oeste que ya expidió los certificados, la gente está cultivando en un marco de seguridad con toda una comuna acompañando, pero por ahí tenés lugares que son en otra provincia, en otro municipio, que al ver determinado tipo de iniciativas termina en un lugar mucho más peligroso por el contexto que tiene su provincia. Doy el ejemplo de la provincia de Córdoba, que es una provincia que amo, pero pasa esto con el tema de las leyes. Se está ganando mucha legitimidad, eso lo vamos a resaltar, no tengo duda, pero bueno, hay que ir por un cambio en la ley federal, que es la que termina manejando todo. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. ¿Lo ves posible? ¿Hay entidades que pueden llegar a ser lobby político como para que esto salga? Porque tenemos en cuenta que el hijo del gobernador de Jujuy tiene campos y campos que le está vendiendo el producto a Estados Unidos y sigue siendo en teoría ilegal en toda la Argentina. ¿Vos creés que hay un norte con un lobby político para despenalizar, aunque sea el autocultivo? Me hiciste un montón de preguntas, es una buena rosca. Lo primero, me hablabas de que si hay armado un lobby político. Bueno, el movimiento canábico argentino está conformado por un montón de organizaciones que están trabajando activamente en distintos espacios, se aglomeran en distintos espacios de diálogo y de lucha. Nuestra organización forma parte del Acuerdo por la Regulación Legal del Cannabis. Es un espacio formado por más de 50 organizaciones, entre ellas organizaciones canábicas, pero también organizaciones de derechos humanos, del derecho penal. Incluso estamos hablando de que hay sindicatos que adhieren a esa misma iniciativa. Hasta tenemos una comuna que también adhiere a esta misma iniciativa. Es un espacio que busca la regulación legal del cannabis para uso adulto. Está basado en 5 puntos. Lo pueden encontrar en la página regulacionlegal.org. Y bueno, y en este espacio venimos trabajando, por supuesto también se viene haciendo lobby político con un montón de sectores. Por eso hacían mención de la cantidad de organizaciones que hay y digamos, esto no empezó hoy. El entramado con los sectores políticos, los sectores legislativos sobre todo, empezó allá por el 2012, cuando estuvimos en el primer debate por la despenalización, que después no terminó saliendo, pero es un poco lo que decías antes del recorrido que fuimos atravesando. Hace 8 años atrás, cuando debatíamos por la despenalización, éramos como todos chiquititos así, hasta pidiendo disculpas por querer ejercer nuestro derecho. Bueno, fueron pasando los años y todo ese lobby parlamentario
se ha incrementado, y hoy en día, por supuesto, que hay una compleja red enorme, interdisciplinaria, que está trabajando en pos de una regulación del cannabis. Así que sí, hay mucho lobby, pero bueno, no estamos, ahora con la pandemia se ha parado todo, y bueno, en la última parte me hablabas del tema de la despenalización. La despenalización forma parte del punto número 5 de nuestro acuerdo. De hecho, como acuerdo, al impulsar la regulación del cannabis, también tenemos que hablar de las conductas que están asociadas al consumo, no la regulación de la producción y el autocultivo, sino las conductas que están penadas hoy en día por la ley de drogas, como es la tenencia. Y la tenencia, como artículo de la ley, habla de una conducta. No, estamos hablando de tenencia de estupefacientes. Ahora estoy hablando, ponele que corremos de lado la regulación de lo que tiene que ver con la semilla, con la producción, la siembra, eso lo corremos. Ahora estamos hablando dentro de esta regulación, tenemos que hablar de lo primero que está penado por la ley, que es lo que decía antes, el artículo 14, la tenencia de estupefacientes, que incluye al cannabis. Entonces, si vamos a modificar eso, estamos modificando una ley que pena una conducta asociada al consumo, pero no pena una sustancia. Y como organizaciones que somos, dentro de nuestros objetos y de nuestra lucha y nuestros ideales están los derechos humanos, consideramos que dentro de la regulación, a su vez, tiene que estar mínimamente despenalizada la tenencia simple de cualquier sustancia, la tenencia de cualquier sustancia para consumo personal, porque estamos hablando de una conducta que tiene que ser amparada, que es amparada por la Constitución Nacional. Entonces, en ese caso, la despenalización que buscamos tiene que ver con la tenencia de cualquier tipo de sustancia. Estamos hablando de personas que eligen utilizar una sustancia que en realidad, cuando le ponemos una carga a la hora de hablar de la prohibición, ponemos la carga sobre la sustancia y sobre el posible efecto de la sustancia, y en realidad estamos hablando de una conducta humana que va a seguir existiendo, moleste a quien le moleste. Vamos a hablar directamente, en el caso de la cocaína, por más que las personas y los estudios científicos digan que la cocaína hace mal al organismo, estamos hablando de una conducta que, pese a que la gente la quiera prohibir y hacer desaparecer a la molécula de clorhidrato de cocaína, no lo va a poder hacer, porque así como donde existe una necesidad no es un derecho, donde exista la necesidad de un consumo, va a existir alguien que la provea. Entonces, todo ese mercado, ¿sí?, que hoy en día no se está hablando de ese tipo de regulación, pero sí es algo que hay que tener en cuenta, por lo menos a la hora de hablar desde el principio, ¿me entendés? De decir, si estamos hablando de una sustancia que está en un mercado ilegal, bueno, vos sabés perfectamente que esa ilegalidad es la que está afectando a la salud pública. En cambio, lo que se busca es una regulación para minimizar cualquier posible efecto. Entonces, mínimamente la despenalización tiene que ser de la tenencia de todas las sustancias para defender los derechos y la integridad de las personas que la consumen. Sí, yo creo que también igual un poco se pierde de vista, como hablamos muchas veces, el beneficio económico que se podría estar logrando legalizando todo esto que está ilegal, que están ganando solo unos pocos. Se podría abrir el mercado y el juego desde gastronómico hasta de todo, desde recreativo, Pikachu, remeras, de todo, textil, o sea, desde cáñamo, o no, Mota, que cuando teníamos el local había remeritas de cáñamo. Sí, ropas, muchas prendas que venían directamente de la fibra del cáñamo, y que decíamos, qué locura no poder producir eso acá en Argentina, teniendo vastos campos y llanura y todo lo necesario para tener buenos cultivos. Igual sí, te pones a replantear un montón de cosas, como diciendo, hay necesidad de que vengan prensados del narcotráfico desde Paraguay acá, pudiendo tener un producto de mucho mejor calidad en el patio de la casa. También el tema de la medicina.
El tema del aceite, lo que hacía en la ANMAT antes era que tenías que hacer una burocracia de la hostia, y para tener un aceite que te lo tenían que mandar de Estados Unidos y pagabas 20 lucas por 10 mililitros capaz, y que la verdad que era mucho más sencillo cultivar en la casa, o que alguien que lo haga ya con un poco de experiencia te dé un poco de aceite y listo. Y para qué tanto circo, ¿no? Eso, para qué tanta burocracia, tanto desgaste hacia la gente, más que nada. Por supuesto, como decía, yo lo paso a dólares directamente, lo que sale conseguir a través de la Sí. ANMAT un fitopreparado de cannabis. Por eso, en este caso, la nueva reglamentación de la ley medicinal estaría estableciendo distintos métodos de acceso. Uno sería a través del cultivo personal, otro sería también a través de cultivo asociado desde las ONGs, o a través de un cultivo en red o un cultivo De algún solidario. Un club. Exactamente, medicinal. el cultivo colectivo sería como la versión medicinal sin fines de lucro que tiene un club. Pero bueno, lo que sí está bueno hablar cuando hablamos de regulación, más allá de lo medicinal, es que hay muchos sectores que no pueden acceder a través del autocultivo. Hay muchos sectores que se ven privados de eso, que no tienen el espacio, no tienen las herramientas, no lo pueden hacer por un impedimento físico, o simplemente no tienen tiempo, no lo quieren hacer. Por eso tiene que haber un mercado regulado que pueda abastecer eso. Y también una de las cosas que son eje de discusión es el tema de que si el autocultivo es la solución. Y todo el mundo va a decir que sí, pero el autocultivo solo no va a ser la solución, y el autocultivo junto con los clubes es probable que tampoco sea la solución. Entonces hay que pensar la posibilidad de, por un lado, generar una seguridad a la hora del acceso, y por otro lado generar distintos medios de producción. ¿Sí? No centrarlo en un cultivo estatal que lo maneje el gobierno o dos grandes empresas multinacionales. Argentina, como lo decían justo, vos lo dijiste hace 2 minutos, Argentina es un país que dentro de la prohibición ha generado un movimiento increíble que está compuesto no solo por el activismo por cultivadores, sino que por una gran industria que está explotando, que es la industria de grow shops, distribuidoras, productores, pequeños productores de sustrato, fabricantes de macetas, y todo lo que hace a la industria del grow shop, la parafernalia, y también los cultivadores que están produciendo hoy en día en un marco de ilegalidad, donde corren riesgos y a su vez terminan de alguna manera en la misma bolsa que la gente que viene a hacer las cosas mal y se aprovecha de la ilegalidad para enriquecerse a costa de la especulación económica y jugar con la salud de la gente. Entonces necesitamos que todas estas reglas o que todas estas realidades se visibilicen y ingresen dentro del nuevo reglamento, o lo que sea, digamos, la nueva ley, esté contemplado todo este tipo de actividad que no puede quedar afuera. Hay mucha gente que está dentro de esta industria hace muchos años y hoy en día no está adentro ni siquiera de la más mínima discusión. Sí, es decir, pueden haber muchos referentes acá en Argentina, pero no se los tiene en cuenta a la hora de poder hablar o debatir sobre este tema o consultarles a alguien. A veces esperan las voces de afuera o eso, y más que nada es todo por un lobby también comercial, de decir, bueno, como así la Argentina en otra época era el granero del mundo para exportar ciertos alimentos y eso, ahora ¿por qué no va a producir este producto que capaz que generemos el mejor cáñamo del mundo, pero capaz que ningún argentino lo pueda probar? Esa circunstancia yo lo veía a veces con el tema de las mieles. A mí me encanta consumir mieles, el tema de apicultor, las abejas, y el tema de decir que en Tucumán hay un tipo de miel que se exporta directamente a Japón y que acá en Argentina no podamos probarla, me parece una locura. Pero bueno, eso es capaz las leyes
que hoy en día rigen en el mercado o la fuerza que tienen los comercios, el mercado y qué loco, que capaz que nosotros produzcamos muchas riquezas, muchas cosas lindas y no podamos disfrutarlas teniéndolas acá tan cerca. Sí, lo mencionaste hace un rato con lo del cultivo del hijo del gobernador a través de esta empresa fantasma, luego de un lobby que hicieron mientras se estaba debatiendo la ley en el Congreso. Sí, se entiende. Igual, quería agregar, ya que mencionaron al cáñamo, quería agregar 2 perlitas. La primera es que Argentina cultivó cáñamo, o sea, en Argentina se cultivaba cáñamo, en la zona de Jáuregui, ahí atrás de Luján, zona productiva de la provincia de Buenos Aires. En una época se desarrollaba el cultivo de cáñamo acá en Argentina, que iba muy bien asociado con el cultivo de lino. Entonces las lineras cultivaban cáñamo también, y esto fue hasta mediados de los 70. De hecho, hay un manual de cultivo de cáñamo facilitado por la misma Facultad de Agronomía, que hizo un estudio en su época. O sea, esto quiere decir que era no te digo que una commodity, pero era un cultivo más de los que tiene este sistema agrario. Entonces, de alguna manera estaba normalizado. Y la segunda perlita, que me parece la más importante, es que si nos ponemos a pensar en las leyes, ¿sí? La ley nacional que habla de los estupefacientes, cuando habla de estupefacientes es porque la Argentina en 1961 firmó un tratado, ¿sí? Firmó la Convención Única de Estupefacientes que hizo la ONU, en donde se armó la lista de sustancias controladas en distintas jerarquías de listas, ¿sí? Cuando se hizo esa convención en 1961, hay un artículo, ¿sí? No lo tengo acá a mano, lo voy a buscar mientras seguimos con la entrevista en la compu, que la tengo al lado, que justamente deja al cáñamo, a la planta de cannabis para su aprovechamiento agroindustrial, digamos, o sea, al cáñamo mismo, deja fuera de esa convención. Entonces, hoy en día, a nivel mundial, el cáñamo, el cultivo de cáñamo, no está prohibido, no está penalizado, no depende de esa convención, por lo tanto no está dentro de la ley de estupefacientes. Que hoy en día el cáñamo no se cultiva es porque faltan decisiones políticas, pero no faltan cambios de leyes para poder desarrollarlo. Así que sí hay que seguir impulsando también este modelo, que es muy interesante, que hay que estudiarlo a fondo, que el modelo cañamero promete mucho, pero bien hecho, bien implementado. Hay países en Europa que han desarrollado muy bien este tipo de sistema de agricultura y la verdad se están forrando. Y te digo más, te doy la tercera perlita cañamera. Argentina es un país que cultiva muchísima soja. ¿Por qué? Porque China tiene una demanda de soja para alimentar para su alimentar ganado, a su alimento, tal cual. Exactamente, porque sus miles de millones dependen de toda esa cantidad. Bueno, China le compra a Argentina la soja. Argentina destruye sus campos cultivando Le saca soja. el hidrógeno China, a la tierra. Matamos la tierra. China qué hace? Ahora le tiro la tercer perlita más interesante. China es el productor número 1 del mundo de cáñamo industrial. Entonces, ahí está el negocio, ahí hilamos todo y nos empieza a cerrar toda la historieta. La hicieron bien los chinos, por eso los chinos hoy en día manejan todo. Son el productor número 1 de cáñamo, así que miremos hacia Asia, que ahí está la posta. Che, bueno, Facu, te quería agradecer, son ya 2 minutitos, falta para la 1. No quería despedirme sin antes recordarle a la gente que agreguen a Cogollos del Oeste a Instagram. Hay un taller el martes a las 7 de la tarde, que es con la módica suma de 150 pesos, taller de Rosina a cargo de Javi. Así que ahí el que quiera aprender un poquito más, hay talleres online. A full, lo que quería agregar, estamos dando talleres todos los martes, todos los jueves y 2 sábados por mes. Como decías, Max, tienen su bono contribución
pero aclaramos, ese bono no es excluyente, y la gente que quiera aprender se pone en contacto con la organización y le pasamos el dato, el link para que puedan acceder. Es muy importante la colaboración que hace la gente, cabe aclararlo, y siempre se agradece un montón porque debido a eso podemos hoy en día también poder mantener nuestro espacio, nuestra sede, nuestra casa. A pesar de la cuarentena podemos mantener nuestro espacio, lo estamos arreglando, estamos mejorándolo. Bueno, ahí se nos terminó el tiempo con Facu. Nos vamos con un temita. Gracias a toda la gente que estuvo del otro lado. Programa número 65 de Thunder en cuarentena y Dr. Mota. Chau, gente. Nos vemos mañana. Agreguen a Cogollos del Oeste.